Un cordial saludos, mis queridos hermanos. Gracias a Dios, nuevamente tenemos la comunión a través de este medio. Hoy quiero compartir con ustedes un mensaje que sea de mucha edificación. Hablaremos de algo que nos compete a cada uno que pertenecemos a la iglesia. El tema de hoy será un servicio leal. Y la primera, quiero dividir el servicio leal en lo personal, qué hago con ella, para quién lo hago y quién recibe mi lealtad. Recordar que lo que vivimos a diario en nuestras vidas se ve reflejado en la familia, en la iglesia y en el trabajo. Nuestra lectura de hoy será de Jueces 9, de versículo 7 al 21. Los invito a que se acompañen con su Biblia y voy a hacer la lectura. Vemos cómo en este capítulo un personaje llamado Jotán, que era uno de los últimos descendientes de Gedeón, en una parábola habla de cómo había usurpado el poder a Abimelec. Y dice 9:7: Cuando se lo dijeron a Jotán, fue y se puso en la cumbre del monte de Gerizim, y alzando su voz, clamó y les dijo: Oídme, varones de Siquem, y así os oiga Dios. Fueron una vez los árboles a elegir rey sobre sí, y dijeron al olivo: reina sobre nosotros. Mas el olivo respondió: he de dejar mi aceite, con el cual en mí se honra a Dios y a los hombres, para ir a ser grande sobre los árboles. Y dijeron los árboles a la higuera: anda tú, reina sobre nosotros. Y respondió la higuera: he de dejar mi dulzura y mi buen fruto para ir a ser grande sobre los árboles. Y en el versículo 12 dijeron luego los árboles a la vid: pues ven tú y reina sobre nosotros. Y la vid respondió: he de dejar mi mosto que alegra a Dios y a los hombres para ir a ser grande sobre los árboles. Ya en el 14 dice: dijeron entonces todos los árboles a la zarza: anda tú, reina sobre nosotros. Y la zarza respondió a los árboles: si en verdad me elegís por rey sobre vosotros, venid, abrigaos bajo de mi sombra, y si no, salga a juego de la zarza y devore a los cedros del Líbano. Ahora pues, si con verdad y con integridad habéis procedido a ser rey a Abimelec, y si habéis actuado bien con Jeroboam y con su casa, y así le habéis pagado conforme a las obras de sus manos. Y en el 17: porque mi padre peleó por vosotros y expuso su vida al peligro para libraros de la mano de Madián. Y vosotros os habéis levantado hoy contra la casa de mi padre, y habéis matado a sus hijos, 70 varones sobre una misma piedra, y habéis puesto por rey sobre los de Siquem y a Abimelec, hijo de su criada, por cuanto es vuestro hermano. Y en el 19: si con verdad y con integridad habéis procedido hoy con Jeroboam y con su casa, que gocéis de Abimelec y él goce de vosotros. Vemos cómo la palabra de Dios siempre nos enseña cómo elegir la lealtad a través de esa parábola que el joven Jotán le reclamaba a su pueblo porque no estaba conforme, no estaba contento, ¿verdad? Sabía que había usurpado, ahora sí, el lugar que no le correspondía. Y nos damos cuenta cómo desempeñamos a través de la historia
quiero trasladarlo a nuestra vida diaria, cómo lo expresamos con nuestra actitud, a través del trabajo, a través de la familia, a través de la iglesia. A través del trabajo, cuando tenemos un trabajo, un servicio leal a la empresa o el lugar donde laboramos, como requisito debemos ser honestos, debemos ser responsables, debemos ser puntuales, para que así seamos aprobados y podamos conservar nuestro trabajo. En cuanto a la familia, vemos que cuando hay un buen servicio de parte de cada uno de nosotros, en el hogar y hay armonía con la esposa, con los padres, con los vecinos y con todo el mundo que nos rodea. Hay tolerancia, hay comprensión y vemos cómo la lealtad es importante en nuestra vida. En la iglesia, cuando tenemos un buen servicio, una lealtad que es nuestro mismo Señor, tenemos el mismo sentir, podríamos decir, estamos conectados. De lo contrario, diríamos, o se diría, no hemos encontrado nuestra vocación. Comentamos a veces, por muy nuevo o por el tiempo que estemos, a veces decimos, aún no estoy listo para ese servicio. Siempre sentimos que nos falta algo. Hay cosas que nos incomodan. Hay indecisiones cuando no tenemos un servicio de lealtad. Hoy vamos a entender por qué un servicio leal es importante en nuestra vida. Repasemos un poquito de la misma lectura de Jueces en el 9, 7, 21. Cómo vemos que cada quien se daba cuenta entre los árboles, aparte de esta parábola que hacía Jotán. Nadie quería ser más que Dios, ¿verdad? Hoy en día esta historia lo podemos aplicar nosotros, no podemos ser más que los hombres. Por eso recordemos cuando se nos ha recordado en el libro de Mateos, vamos a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. También vamos a acompañar a través de la enseñanza una poquita de historia de un personaje llamado Gedeón, porque vamos a entenderlo un poquito mejor. Gedeón, un guerrero improbable, con unas características que podríamos decir vacilante y temeroso. Vemos que está sacudiendo trigo, y eso lo vemos en Gedeón con más calma en sus casas. Y aparece en Jueces 6 del 1 en adelante, cuando es el llamado que Dios le hace a Gedeón. Y vemos cómo él, en un momento, en unas circunstancias que estaba prohibido desgranar públicamente, lo estaba haciendo. Y al hacerlo vemos que podría verse que era una invitación para los invasores, que se le confiscara todo lo que él en ese momento estaba trabajando. Israel en ese tiempo vivía incómodamente, siempre en cuevas, vamos a decirlo, no tenía algo fijo, vivían en un desorden. Cuando los madianitas, como invasores, tenían 7 años encima de ellos. Y vemos cómo Gedeón, como decíamos, que era valiente, temeroso, no deslumbraba por ser valiente, pero vemos cómo se transforma cuando tiene la presencia del ángel que se le aparece.
así es nuestra vida. Cuando Cristo llega a tu vida se transforma. Porque vemos la Escritura, dice que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía. Y en ese momento Gedeón, posiblemente en su cabeza pasaron, considero, ¿acaso yo puedo llevar a cabo lo que Dios me está pidiendo? Y así nos pasa los que somos miembros de la iglesia, los que participamos en ellos. Cuando le comentaba que a veces pensamos que no sabemos nuestra vocación. Hoy en día, a veces nos justificamos, como decía el apóstol Pablo, en 1 Corintios 1, del 26 al 31. 1 Corintios 1, del 26 al 31. Lo voy a leer, me acompañan ustedes. Y dice: pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios, según la carne, ni mucho poderoso, ni muchos nobles. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para hacer lo que es, al fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Y en el 31 dice: para que como está escrito, el que se gloriese en el Señor. Vemos como Pablo nos da a entender que nada podemos hacer, nada en nuestras fuerzas. El problema siempre ha sido cuando nos hemos apartado del camino del Señor. El pueblo de Israel relata siempre cómo se olvidaban muy prontamente del Señor. Y vemos cómo el hombre puede vencer la crisis, pero debemos de dejar de ser como Amibelec, que significa mi padre es rey, ¿verdad? Y él en un momento dado todo lo hizo a su manera, no consultando a Dios. Por eso hoy debemos siempre invocar eso al Señor, considerarlo como servicio que tenemos como miembros de la iglesia. Lo que hacemos, para quién lo hacemos, y sobre todo si vale la pena la lealtad, porque debemos entender que esa lealtad debe de reflejar quién nos pastorea, qué nos enseña o nos exhorta o cómo nos anima. Por eso decía en el último capítulo del 1 al 31, el que se gloríe en el Señor. El que se quiera gloriar, que se gloríe en el Señor. Porque Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Vemos ahí cómo cuando Dios ve nuestra lealtad, Él sana un corazón quebrantado y venda nuestras heridas. Vemos cómo nuestra situación es aprobada por el Señor. Y podríamos preguntarnos, ¿qué tendríamos que cambiar en cada uno de nosotros para convertirnos como hijo y miembro de la iglesia? El Señor nos hace un llamado, hermanos, tú que estás en tu casa, en el trabajo, en el lugar que te encuentres. Y nos dice, yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. Y eso lo encontramos en Proverbio 8:17.
Mis hermanos, quiero recordarles que siempre tengamos lealtad hacia la iglesia, hacia los hermanos, hacia el Señor, y que estemos siempre buscando a Dios por esa lealtad que no es en vano. Por eso la palabra dice que todo lo que hagas para el Señor, nada es en vano. Le doy las gracias a mi Señor porque ha mostrado que todo tiene un esfuerzo, todo tiene un trabajo. Hoy vemos que esa indecisión desaparece, ¿sí? Esa incomodidad se va y sentimos y decimos que ya estamos listos. Te invito que lo que has aprendido a través de lo poco o lo corto de caminar con el Señor, que tú lo transmitas, porque esa lealtad que viene del Señor es para compartirlo, su palabra, su mensaje de salvación. No podemos quedarnos lo que el Señor nos ha dado, porque sería infructuoso. Vemos cómo el Señor, en la medida que lo buscamos, lo encontramos. Entonces, yo les invito que dejemos de ser como el personaje que causó mucho dolor al pueblo de Israel por usurpar algo que no le correspondía, llamado Amimelec. Dejemos de buscar lo nuestro y hagamos con toda lealtad, con toda entrega, con todo, vamos a decirlo, fidelidad al Señor, porque eso lo vamos a entender a través del servicio que desempeñamos cada uno de nosotros. Yo les invito para que vean cuál es tu vocación, y la tenemos, todos tenemos una vocación. Vemos cómo cuando nos compartían por primera vez, nos hicieron un llamado a la presencia del Señor, nos dijeron, como a mí también me lo dijeron, Dios tiene un propósito para ti. Es eso, mi querido hermano. Demos gracias a Dios por su fidelidad del Señor. Así como Él lo hace con nosotros, nosotros debemos hacerlos. Lo esperamos, no me despido, pero sí esperemos que esto haya sido de bendición y nos vemos en la próxima semana. Gracias.